Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Porque hoy les quiero hablar de algo que es muy importante, ¿no? Porque no puedo dejar que pase la Revolución Mexicana, que nada más sea un desfile o dos discursos. La Revolución Mexicana fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX y fue una revolución social que se avanzó más que ninguna en el mundo. Nuestra Constitución de 1917 contuvo los derechos de los trabajadores, el horario mínimo, el salario, el trabajo de las mujeres, la prevención social, desde antes que la Revolución Rusa o cualquier otra revolución, la de Weimar, es decir, la de Alemania, también creo que es de 1918. Entonces, nosotros llegamos a esta situación gracias a que hubo un levantamiento social, ¿no? Hay gente que dice, la revolución, ¿qué hizo? Pues es que no leen, ¿verdad? No se preparan, ¿no? Ahora les voy a decir presumir que hace poquito estuve en París por mis puntos que tenía de Aeroméxico, con eso pagué mi boleto, para que no vayan a decir que soy fifí o que gasté o que me lo pagó Bonilla o que mis ahorros, no. Tenía mis puntos acumulados, tenía 510,000 puntos de Aeroméxico, ahí lo pueden comprobar en la computadora. Bueno, pues fui a París y unos amigos míos le fueron a llevar flores a Porfirio Díaz y muchos hablan, es que Porfirio Díaz fue un gran hombre. Qué equivocados. Porfirio Díaz fue un militar importante que tuvo un papel destacadísimo en la intervención francesa. Es el héroe de la Carbonera, una batalla importante que destroza al ejército francés, y él era coronel. Por eso en la Ciudad de México, ahí por el Parque Hundido, quien conozca la Ciudad de México, hay una callecita que se llama Coronel Porfirio Díaz, porque se conmemora a ese momento y a ese coronel que después se va a convertir en un dictador. La dictadura porfirista duró 31 años. Pero miren, yo saqué unos datos, pues se los voy a leer, porque él era el amo y señor de todo. Él ponía candidatos a todo, el gabinete, los gobernadores, los ministros, los diputados, los senadores, los jefes políticos, porque había jefes políticos, los jueces. Él era el hombre que controlaba todo el país. Si ustedes quieren, a él lo controlaba un grupo de personas, ¿verdad? Pero pues bueno, pues era indudablemente un hombre que fíjense, en México había 27 gobernadores, 295 jefes políticos, 1,798 presidentes municipales, porque pues ahora hay casi 2,500, pero en ese tiempo eran solamente 1,798, y 4,574 jueces de paz y diputados locales. Todo dependía de un solo hombre. Había una corruptela, ustedes saben que había un grupo que tenía Yves Limantour, de influencia francés, que pues tenía un grupo que le llamaban los científicos. Pues ellos eran los que en nombre de Díaz hacían todos. Había corruptela tan mayor. Romero Rubio, que era el suegro de Díaz, tenía varias casas de juego clandestino en Puebla. El gobernador era dueño de 10 o 12 garitos y monopolizaba la venta de pulque, porque hace tiempo el pulque pues era lo que se consumía en México. Yo todavía como estudiante me tocó ahí por la calle José María Larroque una pulquería muy famosa, y bueno, pues la gente iba a tomar pulque. Yo creo que ya es una curiosidad histórica. Y un general Torres hizo una fortuna vendiendo esclavos como esclavos a indios yaquis que deportaban en el estado de Yucatán. No sé si alguno de ustedes ha leído
el libro México Bárbaro. Bueno, es de un norteamericano que se llama John Kenneth Turner, y en su libro él le dice, pues me están diciendo que en México hay esclavos, pero ¿cómo a esas alturas hay esclavos? Pero no solamente esclavos que trabajan, sino que se venden como productos. Y entonces fue a Yucatán y encontró que efectivamente había esclavos y había una enorme miseria, que los grandes terratenientes enequeneros pues eran los que controlaban el Estado. Fíjense nada más, el 90% de los ciudadanos eran analfabetas, ¿no? ¿Cuántos ahora habrá? ¿Y habremos avanzado o no? Yo creo que solamente Chiapas es uno de los estados que tiene el mayor número de analfabetas, quizá también Oaxaca y Veracruz, pero todos los demás estados, por ejemplo, aquí en Baja California podemos decir que el analfabetismo debe ser como el 2 o 3%. No conozco la cifra, pero se ha avanzado mucho en esa materia. El tema de la educación con la Revolución Mexicana fue de enorme y de gran trascendencia. Fíjese, en el segundo decenio de 1900, ¿cómo les va a caer esta noticia? 2/3 de la inversión americana en Latinoamérica estaba en México. O sea, de todo lo que había en todos los países de la parte sur después del Río Bravo, México tenía las 2/3 partes. O sea, nosotros éramos aquí un protectorado gringo. Había un embajador que se llamaba Henry Lane Wilson, que estaba desde el tiempo de Porfirio Díaz, y le daban su moche para que se mantuviera, pues no se enojara y que hablara bien de México. Pero cuando vino Madero, ¿no? Ya me adelanté un poquito, pero cuando vino Madero, este embajador Henry Lane Wilson decía que Madero era un estúpido, que tenía ideas suicidas, que era un tipo que deberían de quitar del poder, y como Madero le quitó el apoyo, el mochecito que le daban, pues se enojó y entonces hizo un pacto en su embajada, que se llama el Pacto de la Embajada, donde urdieron el asesinato de Madero, ¿no? Y que ahí llegaría Huerta al poder. Pues es que los Estados Unidos, desde Poinsett, el embajador que estaba aquí en 1824, que hizo que los diputados constituyentes de aquella época adoptaran la Constitución norteamericana, los norteamericanos pues han tenido una enorme injerencia. Por eso es que nos quitaron las 2/3 partes del territorio, y el embajador que tenemos ahorita en México es experto en tumultos, en levantamientos sociales, es una gente con gran experiencia en ese tipo de movimientos, es el actual representante de Donald Trump en el gobierno. Pero bueno, regresemos a la Revolución Mexicana, porque luego me van a acusar de sedición. El caso es que en ese tiempo, pues los norteamericanos estaban metidos en los trenes, en la minería y en el petróleo, ¿no? O sea, pero en todos los casos, no pagaban impuestos. Había, bueno, hasta los materiales que traían para construir los trenes, o la minería, o la explotación de los pozos, sin pagar impuestos. Era realmente, pues estábamos regalando el país. Por ahí intentaron, ¿no?, exigirles a los funcionarios norteamericanos, o a estos empleados norteamericanos que estaban en México, que hablaban español. El embajador se enojó y hizo berrinche, pateó, y al final no se aplicó esa decisión. Entonces, bueno, pues estábamos en manos de los Estados Unidos, aunque aparentemente pues, había pues un gobierno, ¿no? Pero pues bueno, las cosas eran terribles. Fíjense nada más, el 80% de la tierra
eran las haciendas, ¿no? 20% eran los propietarios, es decir, de todos los mexicanos, el 20% era propietario, ¿no? Representaba una entidad independiente que además tenía residencia del hacendado, iglesia, tienda de raya, oficina de correos, cementerios, escuela, a veces hospital. Y el hacendado solamente venía cuando se iba a levantar la cosecha, cuando se estaba cultivando, cuando se estaba arando la tierra, cuando se estaba sembrando. Él andaba en Europa, él andaba en los Estados Unidos, ¿no? Entonces era una esclavitud disfrazada de un campesinado, y ese sistema se transmitía de generación en generación. O sea, era una situación verdaderamente increíble que la soportamos mucho tiempo, y eso era protegido por Díaz. Pero Díaz también llega un momento en que le abre el capital a los británicos y a los alemanes, y eso pues no le gustó a los americanos, y por eso es que va a empezar la Revolución Mexicana. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Seguimos entonces con el tema de la Revolución Mexicana, que yo escribí hace mucho tiempo un artículo que decía: la Revolución Mexicana no ha muerto, la Revolución Mexicana persiste, no por lo que alcanzó, fíjese, que alcanzó mucho, podríamos pasar varios programas diciendo todo lo que hizo la Revolución Mexicana, ¿no? Pero sigue vigente por lo que le falta por hacer, porque todavía hay desigualdad, porque todavía hay injusticia, porque todavía hay corrupción, porque cada vez hay más violencia, y por eso, mientras todo eso persista, el principio central de la Revolución Mexicana seguirá siendo vigente. Voy a regresar con el tema. Por ahí les voy a presentar un libro de John Kenneth Turner, que de veras léanlo. Eso yo lo leí hace mucho tiempo. John Kenneth Turner es un escritor buenísimo, un periodista norteamericano, pero que se va y vive allá mucho tiempo en Yucatán en aquel tiempo. Y entonces nos dice que eran tratados las personas como ganado, sin sueldo alguno, sin alimento, solamente frijol, tortillas y pescado podrido, perdón. Ojalá que hubiera sido frito, apaleado siempre, muchas veces hasta morir, y trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Los hombres los encerraban, y cuando huían eran buscados y alcanzados por las tropas, es decir, no por los trabajadores del hacendado, no, por las tropas, porque ese era el régimen de Porfirio Díaz. Entonces yo no sé por qué le llaman flores, yo no sé por qué algunas gentes le siguen diciendo: ay, qué bárbaro Porfirio Díaz. Miren, ciertamente Porfirio Díaz trajo una cierta estabilidad en México, pero es una estabilidad y paz que era para los muertos, para los cementerios, para el 90% del país. Sí hizo grandes cosas en la Ciudad de México, porque a la señora, su esposa, le encantaba París, y entonces quiso que el Paseo de la Reforma fuera como el Champs-Élysées. El arquitecto Rivas Mercado hizo grandes, fue el que ganó el concurso. Su hija María Antonieta Rivas Mercado fue su modelo para el Ángel de la Victoria, que le llaman Ángel de la Independencia. Por cierto, pues esta mujer era una mujer muy comprometida con los artistas de aquella época, casi la mayoría revolucionarios. Fue amante de Vasconcelos y murió suicidándose en la Catedral de Notre Dame. Así como chismecillo al margen de lo que estamos hablando, que parece ser que puede ser un poco pesado. Bueno, pues decía yo que la situación era complicadísima.
los campesinos eran acasillados, el hacendado era dueño de todo. En muchos casos había hasta el famoso derecho feudal que se llama derecho de pernada, que significaba que cuando una doncella se casaba, la primera noche la pasaba con el patrón. Pues eso era así como vivir en un tiempo feudal. Las cosas tenían que comprar todos en la casa en la tienda de la hacienda, que se llamaba tienda de raya, todo carísimo, siempre estaban endeudados, nunca iban a poder pagar, pasaba de generaciones en generaciones, precios inflados, es una bola de gente que no quería a México, lo único que quería era sacar dinero. Vienen los magonistas, ¿no?, que eran hijos de un juarista oaxaqueño, ellos muy comprometidos con las causas sociales, y empiezan a criticar a través del hijo de la Huizot, a través de Regeneración y a través de otros periódicos que los cerraba días y apaleaba a los impresores, pero va generando conciencia. Estos eran verdaderos instigadores sociales, ¿no? Y se lograron meter con los trabajadores en Cananea, y así surge la huelga de Cananea. En Cananea, obviamente los americanos querían todo, pero pues las condiciones eran infrahumanas. Todavía los trabajadores confiaban en Díaz, y le dan la oportunidad en un arbitraje de que él decida, y Díaz se vuelve a equivocar y se va por los norteamericanos. Y lo mismo pasa en la huelga de Río Blanco en Veracruz, donde los trabajadores de la industria del vestido, los hilados, le dan la chance de que él decida, y otra vez se vuelve por los trabajadores, ¿no? Perdón, por los patronos. Entonces son dos oportunidades históricas que pierde el general, que pues el general vivía en su mundo romántico, lleno de medallas, desfiles, y con la gente bonita de la Ciudad de México, porque la esposa de Porfirio Díaz, la señora Romero Terreros, era de la alta alcurnia de la sociedad. Entonces, pues imagínense, Porfirio Díaz, pues le encantaba ese tipo de reuniones, ¿verdad? Y pues tenía un enorme poder. Ustedes ya conocen el famoso caso de los 41, que hay me voy como una anécdota para alegrar el momento de la revolución. Había una fiesta de gente con tendencia homosexual en una casa que hace mucho escándalo, llega la policía y los detiene. Y bueno, los detiene y se los lleva a la cárcel, ¿no? Entonces le pasan, dice el general Díaz, dame la lista para ver quiénes están aquí. Pues aquí está, mi general, son 42. Y revisa y encuentra a su yerno, al esposo de su hija. Y entonces el general dice, no son 42, son 41, y borra a su yerno. Y de ahí viene esa expresión de que tú eres de los 41, y el 41 es un número que desde ese tiempo porfirista se empieza a asociar con la homosexualidad por el yerno de Porfirio Díaz, que era el 42, y solamente lo dejaron en 41. Pero bueno, el crecimiento económico pues solamente era una élite, ¿no? La clase media no tenía oportunidades. Pero viene algo muy grave, que yo se los expliqué en algún momento cuando hablamos de Juárez. Cuando desamortizan las tierras del clero, pues son grandes extensiones de tierra, porque las gentes muy beatas, cuando se morían, le dejaban todo a la iglesia. Entonces la iglesia tenía muchas tierras que no producían, por eso le llamaban tierras de manos muertas. Entonces cuando Juárez las pasa, se las quita a la iglesia, pues ¿y qué hacemos con esas tierras? Y entonces empieza un problema que se los comenté desde aquel momento, que se empiezan a originar causas que después vendrán a ser el origen de la Revolución Social de 1910. ¿Y qué fue? Pues significó
que una gran cantidad de pueblos que tenían sus títulos desde los reyes españoles empiezan a ser robados, asesinados, empiezan a quitarles sus tierras, y entonces estas famosas compañías deslindadoras se las quitaban. Esto está abandonado, y ¡pum!, ¿no? Empezaban a venderlas, y así es como se crean las grandes haciendas, ¿no? Por aquí tengo un dato, ¿no?, que les habla de cómo eran las haciendas, la cantidad de metros que tenía. Yo creo que ya se me perdió. Bueno, en algún momento la encontraré, para el otro corte les diré, pero pues eran muy poquitas haciendas que tenían miles, cientos de miles de hectáreas que las tenían ahí. Pues la mayoría abandonaba, solamente un poquito cultivaban, pero bueno, pues ellos eran dueños de grandes extensiones. Entonces, pues esos pueblos estaban muy enojados con Porfirio Díaz, y entonces surgen los movimientos sociales en todas partes. Se da el levantamiento de los yaquis en Sonora. Los Huerta los asesina y los manda a vivir, los vende como esclavos en Yucatán, en Valle Nacional. Pero bueno, pues todo esto era algo que no podía seguir así, ¿verdad? El 1908, Díaz, creyéndose muy demócrata, le da una entrevista a un periódico norteamericano y dice pues que el pueblo de México ya es lo suficientemente maduro como para que vaya a una elección y venga un nuevo presidente, que él ya no se va a reelegir en 1910. Y eso, pues amigos, genera una llamarada de esperanza en todo el país, sobre todo la clase media. Madero era un rico hacendado de clase media que se va a seducir por ese llamado y la posibilidad de ser presidente de México. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida con este tema. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Aquí tengo ya el dato que les decía. Miren, 834 familias eran dueñas de las haciendas, solamente 834 familias. Creo que en ese momento éramos 13 millones de mexicanos, es decir, ni 1,000 eran dueños de la tierra. 11 haciendas, 11 tenían más de 100,000 hectáreas, 11. Pues esa es aquella famosa anécdota del tatarabuelo del Krill, ahora panista, que decía: no, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mía, porque su hacienda en Chihuahua era inmensa, ¿no? 51 personas tenían haciendas con más de 30,000 hectáreas, ¿no? 300,000 con más de 10,000, y con 25,000 eran 116 familias. Esas son las familias que eran dueñas de esta situación. Bueno, entonces vino la elección de 1910, y ahí Madero, ingenuo como era, se presenta y obviamente pues, se roba la elección, y Porfirio Díaz es reelecto. Vaya, ni siquiera deja que el vicepresidente sea una gente ajena a su gusto, que quería ser Bernardo Reyes, ni eso deja Díaz. Entonces, bueno, pues se tiene que ir, lo empiezan a perseguir a Madero, se tiene que ir a Estados Unidos. Ya para entonces, en 1906, había salido el Plan de San Luis, pero Missouri, el de los magonistas, que entre otras cosas hablaba del reparto de la tierra, el regreso de las tierras a los indígenas.
Entonces, el plan que lanza Madero se llama también Plan de San Luis, pero de San Luis Potosí. Entonces ahí es donde convoca a una revolución y fija el 20 de noviembre como fecha para que se levanten en armas en todo el país. Dice Carpizo en su clase, nos decía que el programa de Plan de San Luis pues era meramente político, pero allá perdido en un artículo mero abajo dice: al triunfo de la revolución se van a revisar todas las tierras que se le quitaron a las comunidades indígenas. Y esa frasecita ahí perdida fue la que levantó los cientos de miles de campesinos en todo el país, en Morelos con Zapata, en el norte con Orozco y Villa. Y bueno, pues fue muy importante la división del norte con Villa y Orozco a la cabeza. El ejército federal pues era pura leva, borrachos, gente que encontraban por donde quiera, o sea, no era un ejército realmente profesional. Entonces, a la primera batalla en Ciudad Juárez, los villistas y orozquistas siempre fueron apoyados por los norteamericanos, tenían armas norteamericanas, tenían uniformes norteamericanos, muy buenos caballos. Bueno, acuérdense que hasta Villa hizo un contrato con una empresa de cine para que le filmara sus batallas en tiempo real, así que Villa era un héroe en los Estados Unidos. Bueno, ganan la batalla de Ciudad Juárez, y aquí hay que reconocerle a este gesto a Porfirio Díaz. Él pudo haber continuado la lucha 2, 3 años más, pero dijo: bueno, pues si ya me di cuenta que hay una protesta social, que hay mucha gente que no está de acuerdo con mi régimen, me voy. Y se va en el famoso Ipiranga a París. Ahí es donde lo tienen en el Panteón de los Hombres Ilustres en París, y ahí es donde algunos amigos le llevan flores a Porfirio Díaz. Bueno, entonces empieza los cambios. A Madero lo nombra primero presidente provisional, luego lo nombran, viene una elección, gana la elección. Pero pues Madero, ya les recomendé la vez pasada que hablé de este tema, les dije que vieran una película que se llama Zapata, ¿no? que la hace Marlon Brando, del director famosísimo Elia Kazan. Se la recomiendo porque ahí se refiere a ese tema. Pues Zapata obviamente Madero no les puede cumplir a los zapatistas lo que querían, porque era una especie de socialismo en Morelos. Madero representa los intereses de los grandes burgueses del norte, pero pues pasa lo que sucede cuando quieres quedar bien con todos, no terminas quedando bien con nadie. Ya les dije que el embajador Henry Lane Wilson decía que era un papanatas, que era que era un loco, que tenía pensamientos muy elementales, que era hasta suicida. Entonces convoca a un grupo de empresarios y militares y políticos en la embajada, y acuerdan el plan de la embajada, que lo propicia Henry Lane Wilson, y a través de ese plan es un golpe de Estado, ¿no? Hay el levantamiento de Bernardo Reyes y Félix Díaz. Muere Bernardo Reyes en la lucha de los 10 días estos de la Ciudadela. Detienen a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, los meten en la cárcel, los sacan de la cárcel y los asesinan brutalmente. Raúl Madero, que era el hermano del presidente, siempre le dijo: no seas tonto, Pancho, te estás rodeando de puros conservadores. No sé, hay muchos gobiernos que están rodeados de puros conservadores y no se dan cuenta, pero bueno, hay veces que que no distinguen. Y pues él no distinguió, y entonces dijo: te van a traicionar, y lo traicionaron y lo asesinaron, ¿no? Y ese es el caso de
de Madero. En la embajada habían acordado que el secretario de Guerra, que era Huerta, iba a ser el presidente de la República. Entonces, ante un procedimiento entre comillas constitucional, nombran a Pedro Lascurain presidente de México. Por 45 minutos nombra a Huerta como secretario de Gobernación, renuncia Pedro Lascurain y sube por procedimiento constitucional ¿cómo se llama? Huerta, el chacal Huerta, asesino Huerta. Aquí hay una disputa que yo he tenido en algún momento y que mi gran querido amigo, presidente de la Corte, Ulises Schmil, que fue embajador de México en Viena y que es un excelente jurista, tiene un libro sobre derecho constitucional. Él pertenece a la corriente de Hans Kelsen, que habla de la teoría pura del derecho, es decir, a él no le interesan los temas de carácter social, simplemente lo que dice el derecho. Y él dice pues que el nombramiento de Huerta como presidente pues fue perfectamente constitucional, porque así era el procedimiento que establece la Constitución, sin pues tomar en consideración los hechos sociales que fueron obligados a hacerlo, que fueron asesinos los que lo hicieron, que asesinaron al presidente, que todo estaba pactado. Para Ulises Schmil esto es perfectamente constitucional, pero para mucha gente no, empezando por Carranza. Carranza se levanta en armas a través del Plan de Guadalupe, desconoce a Huerta, crea el ejército constitucionalista, se nombra jefe del ejército constitucionalista y empieza la segunda parte de la lucha armada, pues que no va a terminar hasta que no primeramente acaban con Huerta. Huerta se rinde, hacen la entrega, se va Huerta, nombran presidente sustituto a Carranza. Carranza es luego nombrado presidente constitucional, pero ahora empieza la guerra entre Carranza y Obregón y Plutarco Elías Calles. Debo decirles que Villa siempre se mantuvo leal a Madero. Era un hombre que quería mucho a Madero, pero tenía problemas con Carranza. Y luego viene un tema, esos que ahora dicen, ay, nos van a invadir los norteamericanos. Bueno, pues nosotros somos el segundo país en el mundo que invadió a Estados Unidos, y fue a través de Villa. Villa se molesta mucho porque el gobierno norteamericano de Woodrow Wilson, le retira el apoyo, ya no recibe armas, ya no recibe uniformes, ya no recibe dinero, ya no recibe caballos si le fallan, y hay un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos para Carranza como un reconocimiento de un gobierno legítimo. Eso hace que se enoje mucho Villa, y entonces Villa va y ataca a Columbus. Columbus es un pequeño pobladillo ahí en la frontera con Nuevo México, y llega con 200, menos como con 150 de sus dorados, ataca, disparan. Unos dicen que fue por eso, otros dicen que fue porque ahí había un vendedor de armas que le falló, pero ya Villa había mostrado una actitud antinorteamericana, porque nunca se pudo probar, pero se dice que detiene un tren y en ese tren hay 17 ingenieros norteamericanos y los fusila. Él dice que no, pero siempre se ha dicho que sí los fusiló Villa, porque Villa era un hombre que era valiente, pero era un hombre que era sanguinario, ¿no? Martín Luis Guzmán, que si alguien no lo conoce, se lo recomiendo que lo lea. Hay un episodio muy, muy padre en su pequeño librito que escribe sobre la revolución, que se llama Las guerras, el baile de las balas, y narra cómo había una serie de prisioneros federales, y el general Fierro les dice: a ver, el que brinque esa barda se salva. Y entonces se pone dos pistolas, y él tenía fama de buen tirador y además de muy sanguinario.
y mata a todos, nadie se pudo escapar porque él era muy bueno para tirar. Y ese episodio lo relata Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo, o La sombra del águila, la silla del águila. Se los recomiendo, es un librito bien pequeño que les narra estos detalles para que se enteren literariamente de lo que sucede en la revolución. Bueno, pues entonces ya Carranza, pues ya dice, yo ya soy el jefe, pero ahora viene una división con Obregón. Bueno, primero con Villa, porque Villa se quiere rebelar. Y entonces se da la famosa batalla de Celaya. Villa tenía una caballería extraordinaria, que eran los famosos dorados de Villa, que era una caballería espléndida. Y luego tenía como jefe de artillería al general famosísimo, exdirector del colegio militar, que se había especializado en Francia, el mejor artillero de México, Felipe, un hombre muy culto. Entonces le dice el general Ángeles a Villa: mi general, esperémonos unos días, no ataquemos ahorita, porque mire, llovió, el suelo está muy resbaloso y lo más importante que tenemos es la caballería, y en ese lodo no vamos a ser muy efectivos con la caballería. Pero bueno, pues como una de las características que tenía Villa es que era muy terco, dice: vamos a atacar porque atacamos y nos vamos a partir la hemia ahorita a estos pelones, porque así les llamaban a los federales. Y bueno, pues es un fracaso, ¿verdad? Villa es destrozado, ¿no? La caballería no le funciona, gana el general Obregón, aunque pierde una mano, pero de un obús de una artillería. Pero bueno, pues tiene que irse corriendo Villa. Viene después otra batalla, que es la de Aguascalientes, donde hay memorias de Obregón que dice: pues ya no teníamos armas, ya no teníamos parque, ya no teníamos alimento y no podíamos salir, no podíamos escaparnos, entonces no nos queda otra más que atacar. Y bueno, pues ahora sí que sea lo que tenga que venir. Y atacan y ganan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se da el triunfo de la Revolución Mexicana. Todavía hay una lucha entre gentes, Villa y Zapata no están de acuerdo con Carranza, ¿no? Llegan a la Ciudad de México, se sientan en Palacio, esa famosa fotografía donde están los dos sentados en la silla presidencial, pero ninguno quiere ser presidente. Dice Villa con su franqueza: pues yo cómo voy a ser presidente, pues si apenas acabo de aprender a leer hace 2 años, yo no tengo intelecto para tratar con letrados, con diputados, con embajadores. No, yo no quiero ser presidente, hay que ser presidente otro. Y llaman a una convención que la hacen en Aguascalientes y nombran a un burgués llamado Eulalio Gutiérrez, pero pues sin trascendencia, porque casi no tiene muchas armas y no lo reconoce. Se separan Villa y Zapata, cada quien se va para su lado. Pero bueno, pues ya en ese momento el triunfante es Obregón, y entonces viene lo que ya le hemos contado, que se lo comentaremos en otra fecha, que es la Constitución de 1917, que acuérdense que cada 5 de febrero hacemos un programa especial para eso. Y en su momento le comentaremos lo que va a pasar después de este triunfo. Ahí vienen los tratados de Teoloyucan, firman y se da ya, pues creo que la primera parte de la lucha armada. No están de acuerdo con Zapata, lo mandan matar en 1919, no están de acuerdo con Carranza, lo asesinan en su huida en Tlaxcalantongo, huidas a Veracruz. No están de acuerdo con Pancho Villa, lo matan en su hacienda Canutillo en 1923. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.